Una bendición poder estar aquí una vez más en el programa de Escuela Sabática con todos ustedes, apreciados amigos y hermanos. Qué bendición siempre es abrir la Biblia, la palabra de Dios, estudiarla, escudriñarla, hacer un repaso aquí de todo lo que hemos estudiado durante esta semana. Y hoy estamos ya finalizando toda nuestra aventura de estudio, de explorar el texto, la Biblia, a través del libro de Génesis. Fueron 50 capítulos que estudiamos y realmente considero y creo que ha sido una bendición, pastor. Yo creo que toda la Biblia es una bendición, pero ver desde la creación, desde el cosmos, del universo, y ahora finalizar con esta lección que va a introducirnos a un libro y va a darnos respuestas a varias interrogantes que quizás durante el estudio de este trimestre hemos tenido. Es realmente muy importante, pastor. Sin Bienvenido, duda, pastor Rubén Montero, una vez más. Gracias, pastor. Estamos juntos. Queridos hermanos, una alegría nuevamente estar con ustedes en este programa. Seguramente será de mucha bendición. Les animo para que puedan compartir el link con sus amigos, con sus contactos, con aquellos que no conocen a Jesús, para que también puedan ser beneficiados del estudio de la palabra de Dios. Estamos empezando así nuestro último programa del trimestre, ¿sí? Estamos ya en la lección número 13. La lección número 13 nos hablará finalmente de José. Vamos a seguir hablando de José, pero desde otro punto, otro aspecto. Y ahora hablaremos de su pueblo, Israel en Egipto. Lección número 13 para este sábado 25 de junio. Y hoy, pastor Rubén, estamos en toda la Unión Peruana del Sur finalizando una semana de evangelismo titulado Renacer feliz otra vez. Sin duda ha sido una experiencia preciosa. El programa de Renacer ha incluido también una gira misionera tremenda, ¿no? ¿Dónde está predicando usted? Joel, nuestro querido pastor Joel. Ah, por supuesto, pastor Sí. Joel Flores. Pastor Joel Flores estaba en una caravana en una zona en el sur del Perú, ¿no? Estuvo el viernes pasado, el pastor estuvo en Chorrillos, estuvo también en Arequipa, estuvo predicando la palabra de Dios en Huancayo, aquí en Lima, y ahora está pues cerrando hoy en la ciudad de Pucallpa. Sí. Por mi parte, ¿usted, pastor, dónde está? Estuvimos en Lima, ¿no? Estamos aquí en la Misión Peruana Central Sur, aquí con nuestro querido pastor Carlos López. Así que hemos pasado días bonitos con él, con la iglesia. En mi caso, yo estuve toda esta semana en la Misión Peruana del Sur, en una caravana de evangelismo también, hoy en Tacna. Así que si estás por Tacna, no me preguntes cómo voy a llegar ahí, pero vamos a estar predicando la palabra de Dios en el Coliseo cerrado de Tacna en la tarde, y ahora en el culto de adoración en la iglesia de Miller. Así que estamos juntos y conectados con este programa del evangelismo. ¿Qué le parece, pastor, si de esta manera también empezamos nuestro programa cantando el himno característico de la Escuela Sabática? En tu nombre comenzamos. Vamos a cantar todos juntos, hermano. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer, y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz.
cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor por esta linda oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos tu compañía y tu dirección, que todo lo que estudiemos, Señor, sea para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, de esta manera entonces queremos darte una bienvenida más a la escuela sabática, al corazón de la iglesia, a la escuela más grande del mundo, para que juntos y conectados podamos seguir aprendiendo de este libro maravilloso que es el Génesis. El doctor Jacques Duhamel, autor de esta lección del trimestre, también escribió el comentario, ¿no? El comentario de esta lección, y animamos también a que puedas tú suscribirte a la lección de escuela sabática para el año 2023. Haz provisión de este estudio, de tu alimento espiritual, y también suscríbete al comentario, que siempre tiene cosas interesantes que nos ayudan y nos hacen entender un poco mejor la lección. Quizás no tanto la palabra un poco mejor, hacernos entender, sino que en realidad nos da unas informaciones, datos que a veces la lección no lo presenta. Siempre es bueno, ¿no, pastor? Sin duda, sin duda. Creo que en la palabra de Dios se ve, podemos comprenderla mejor cuando entendemos el contexto, entendemos el significado de las palabras. Comentarios de este tipo ayudan para nuestra comprensión. Muy bien, entonces para el estudio de la lección vamos a utilizar el ciclo del aprendizaje, que tiene que ver con el motiva, el explora, el aplica y el crea. Así que, sin más, empecemos con el motiva. Para el motiva está aquí con nosotros nuestro amigo, pastor y compañero del programa, pastor Rubén Montero, que tiene un motivo interesante, pastor. Bueno, pastor, me gustaría que podamos hablar acerca de uno de los personajes que más ha impactado en la historia del África, David Livingstone, un explorador inglés que fue también un gran misionero, un predicador de la palabra de Dios, y que exploró las profundidades del África a tal punto que es considerado también uno de los grandes exploradores del siglo XIX, ¿no? Me gustaría que podamos hablar acerca de este hombre. Si nosotros vemos aquí en este diseño que se presenta allí en la pantalla, la imagen, ustedes pueden ver allí dónde se encuentra el sepulcro de este hombre, ¿no? Un hombre famoso. Miren ustedes, este misionero, ¿cómo se llama? Fue sepultado, David Livingstone. David Livingstone. Fue sepultado allí en la abadía de Westminster, allí en Inglaterra. Es un lugar donde están enterrados los reyes de Inglaterra, nobles, personas que de alguna manera son consideradas muy ilustres por el pueblo inglés. Son enterradas aquí en la abadía de Westminster. Solamente que aquí hay un caso curioso. Él fue enterrado allí en la abadía de Westminster en Inglaterra, y sin embargo no todo su cuerpo fue enterrado allí.
su corazón fue enterrado en el África. Así que vamos a ver en qué lugar fue enterrado. Veamos el siguiente. Allí encontramos el lugar donde fue enterrado el corazón de David Livingstone. En el momento de su muerte hubo una pequeña disputa. Los ingleses querían llevarlo para enterrarlo en Inglaterra y los africanos querían que él fuese enterrado allí en el África, el continente que tanto él amó. Y entonces finalmente se pusieron de acuerdo. Así que el cuerpo fue enterrado allí en Londres, en la abadía de Westminster, y el corazón fue enterrado allí en el África. Ahí está el pequeño monumento que revela el lugar donde fue enterrado el corazón de David Livingstone. Ahora, ¿por qué hablamos acerca de eso? Porque la lección de escuela sabática de esta semana nos habla acerca de la muerte de Jacob también. Y Jacob fue enterrado en el mismo lugar donde estaban Abraham, donde estaba Sara, donde estaba hasta su esposa Raquel, perdón, la esposa Lea, ¿no? En este caso Lea fue enterrada allí, y él pidió que a su muerte salgan de Egipto y hicieran una procesión y fuesen sus huesos enterrados allí. Y se cumplió conforme al pedido de él. Otra persona que murió también y cuya muerte está registrada en Génesis es José, solamente que a su muerte él pide que sus huesos sean enterrados allá en la tierra prometida, no en Egipto. Así que fue colocado en una urna, en un ataúd, hasta el momento en que Israel regresase a Egipto para que sus huesos fuesen enterrados, regresase a Canaán para que sus huesos fuesen enterrados en la tierra prometida. Es decir, su corazón estaba en la tierra prometida. Así como el corazón de David Livingstone estaba en el África y él finalmente, su corazón fue enterrado en el África, el corazón de José, a pesar que fue gobernador en Egipto, que tuvo su familia en Egipto, que tuvo una esposa egipcia, pero su corazón estaba en la tierra prometida y él quería que sus huesos finalmente descansasen en la tierra prometida. La pregunta es, pastor, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestros anhelos? ¿Dónde están los propósitos más nobles de nuestra vida? Si están en la patria celestial, entonces estaremos decidiendo y estaremos viviendo conforme a los propósitos de Dios para tener un lugar en la patria celestial. Muy interesante, pastor, gracias. Exactamente, vamos hoy a cerrar con broche de oro este libro maravilloso, este estudio del Génesis, hablando también acerca de la tierra prometida, ¿no? Finalmente, existe varias preguntas. Dios los sacó a Abraham de Ur de los Caldeos y el propósito era que posean la tierra prometida, la tierra de Canaán. Por hambruna ellos tenían que volver. ¿Por qué tuvieron que descender a Egipto nuevamente? ¿Cuál era el objetivo? Esos detalles vamos a ver, ¿no? Y finalmente, cómo es que José termina el libro de Génesis mencionándonos que José no quiere ser enterrado allí en Egipto, sino que quiere ir a Canaán. Esos detalles vamos a ver un poco más, así que sin más, empecemos a explorar el texto. La lección número 13 de este trimestre dice Israel en Egipto, y vamos a estudiar básicamente 46, 47, 48, 49 y 50, los capítulos 46 al 50 del libro de Génesis, y de esta manera concluiremos nuestro estudio en el trimestre de este libro fascinante, maravilloso, que sin lugar a dudas ha bendecido nuestra vida. Y para ello vamos a dividir la lección en tres partes. La primera parte vamos a ver Jacob, ¿sí? Jacob en Egipto. En segundo lugar veremos Jacob y su bendición, ¿no? Jacob bendice y vamos a ver que al menos tuvo tres bendiciones, ¿no? Bendijo al faraón, bendijo aquí a los hijos de José y bendijo a sus hijos, ¿no? Y finalmente veremos Jacob y Canaán. Así que en eso vamos a basarnos básicamente en este desarrollo, en este repaso, pastor. Vamos a empezar continuando la historia de la semana pasada. Llegamos finalmente a donde José se revela a sus hermanos, le dice: yo soy el que ustedes vendieron.
Pero no fueron ustedes, sino fueron ustedes instrumentos de Dios prácticamente. Manda a llamar a su padre y su padre vuelve. Primera pregunta, ¿cómo es posible entender algo que Dios más adelante dijera, ¿no? Que prohibiría y tomaría como malo que el pueblo de Dios descienda a Egipto nuevamente? Bueno, también podemos ver que las profecías que Dios había dado a Abraham debían cumplirse. Y dentro de esas profecías estaba que su pueblo finalmente estaría bajo servidumbre aproximadamente unos 400 años en tierra extranjera. Y la manera como se cumple esta profecía es con la llegada de Jacob y los 12, su familia, unas 70 personas aproximadamente, llegan hasta Egipto, y de allí el pueblo se queda. Pensó quedarse un poco de tiempo, ¿no? Pero termina quedándose prácticamente 4 siglos, ¿no? Entonces, finalmente el Señor va cumpliendo su propósito en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que pasar por ese periodo de acuerdo a la profecía, ¿no? Ahora, uno puede pensar, pastor, no, disculpen, me gusta a veces hacer preguntas un poco difíciles. La promesa que Dios le hizo a Abraham era que sería muchedumbre, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que ellos volvieron, o sea, fueron a Egipto, la familia de Jacob, con sus hijos, sus nietos, eran 70. No habían pasado mucho tiempo, ¿no? Muchos años de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Sin embargo, viene aquí una pregunta, ¿no? Dios quería que Abraham, la descendencia de Abraham, posea la tierra de Canaán. Pero la tierra de Canaán no estaba vacía, ¿no? A veces pensamos que esa tierra estaba pues libre, ¿no? Sin moradores. ¿Era así, pastor? ¿O es que la tierra de Canaán tenía cananeos? Bueno, ya en el tiempo de Abraham, nosotros encontramos que Abraham en la tierra es considerado extranjero, ¿no? Y entonces por eso es que él quiere comprar en propiedad la cueva donde finalmente va a enterrar a su esposa, donde él será enterrado. La Macpela. Y entonces eso viene a ser ya como una posesión y viene a ser como el punto de partida para el establecimiento definitivo futuro de Israel en Canaán. Pero la salida de Jacob hacia Egipto no fue solo el impulso personal. Vamos a leer la palabra de Dios. Mira, correcto. En Génesis capítulo 46, ¿no? Si leemos desde los versículos 3 en adelante, entonces Dios dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Es decir, lo que Dios está prometiéndole es que finalmente él iría a Egipto bajo la dirección de Dios, y que retornaría, ya no él, sino que sus generaciones, sus descendientes. Y la promesa que le está dando también: mira, te vas a encontrar con José, y será tu mano, será la mano de José, tu hijo amado, aquel que va a cerrar tus ojos. O sea, finalmente vas a morir viendo a José, vas a reencontrarte con tu hijo. Preciosa promesa, ¿no? Porque para este viejito que tanto tiempo había extrañado a su hijo José, ahora la promesa es: te vas a encontrar con él y vas a morir al lado de él. Él va a estar al lado tuyo en el momento de tu muerte. Pero mi pregunta, excelente, pastor, mi pregunta iba también en sentido de que la familia de Jacob no representaba un ejército, no como para conquistar completamente la tierra de Canaán, porque ciertamente habían también otros pueblos, otros clanes, otras familias grandes, numerosas, con ejércitos, y el pueblo de Israel, me refiero ahora a Jacob, los hijos, los 70, no representarían un pueblo grande como para cumplir la promesa que Dios les había hecho. Por lo tanto, ellos necesitaban un espacio, un lugar donde se puedan desarrollar. Básicamente ellos se desarrollaron y se multiplicaron, como ya vamos a verlo en el libro de Éxodo capítulo 1, en demasía en Egipto. Sí. O sea, fue allí donde ellos se multiplicaron y fueron millones de personas, con todos niños. Entonces, yo creo, y eso lo digo por el comentario de la lección,
creo que también ese era uno de los propósitos, ¿no? De que Dios quería de alguna manera salvaguardar, porque ya se habían hecho enemigos ya de los siquemitas, por ejemplo, Sí. ¿no? Ahora, pero recordemos, Jacob ya estaba en Canaán. Correcto, ya estaba en Canaán. Estaban establecidos en Canaán, ¿no? Ahora, uno podría también tener esa conjetura que cuando llegan a Egipto, lo que produce la estadía en Egipto es la multiplicación, la proliferación. Es como si Egipto hubiese sido una tierra fértil para la sobrepoblación de los hebreos. Tanto es así que los egipcios llegaron a tener miedo de los hebreos debido a la cantidad de hebreos que había, ¿no? O sea, en 400 años aproximadamente. Claro, 400 años, a ver. Son 4 generaciones. Es más tiempo que todo el virreinato del Perú, ¿no? 5 generaciones. Y llegaron a ser muchos. Ahora, es importante también destacar, queridos amigos, pastor, que Jacob va a Egipto, pero ellos no viven con los egipcios. Sí, y justamente eso es lo que está preveyendo José, ¿no? José lo que está diciendo es en un lugar aparte. José los coloca, y también por permisión del faraón, en las tierras más fértiles de Egipto, en lo mejor de la tierra, dice ahí la palabra de Dios. Y había una razón, ¿no? Porque ellos se presentaron tal cual como eran. Pastores, ¿no? Ellos eran pastores, se presentaron como pastores. Entonces son pastores, entonces vayan al campo, ¿no? Pero dice que ahí es una aclaración, y dice porque los egipcios no querían a los pastores. Claro. Hasta hoy dice el texto, ¿no? ¿A qué se debía, pastor? ¿Algún dato por allí? Bueno, lo que podemos entender es que Egipto era básicamente una nación de agricultores. Si uno mira, por ejemplo, el tema del río Nilo y toda la fertilidad que le da al valle, entonces se entiende que Egipto sobrevivía sobre todo por el tema de la agricultura y el comercio, ¿no? Entonces, seguramente, quién sabe, posiblemente estamos especulando aquí, pero la actividad de los pastores para ellos no era tan común como si era la actividad de los agricultores, y además también de toda la burocracia estatal, porque la sede del imperio estaba precisamente cerca de ellos. Yo leí en algún momento y escuché también que para los egipcios no les era tan grato los pastores, porque hace muchos años, más o menos 100, había venido un pastor a traer plagas a Egipto. Ah, sí, a ver, cuéntame. Claro, recuerda el capítulo 12 del libro de Génesis, cuando Abraham llega a Egipto, y llega con su esposa, con Sarai. No dejó tan buen recuerdo. No dejó tan buen recuerdo, y era un pastor, entonces... Podría ser, ¿no? Leí, ¿no? Entonces, por eso, aprovechando su inteligencia... No, por favor, ¿qué es eso? Entonces, por eso le preguntaba, ¿podría haber alguna relación, no? Porque es interesante que el texto lo dice, ¿no? Cuando les preguntan, diles que ustedes son pastores, porque inicialmente el faraón les ofrece cargos importantes, sí, ¿verdad? Y finalmente les da, pues, como bien sugirió, porque inteligentemente José no quiso que sus hermanos se entremezclen, sino que vayan a un lugar aparte, la zona más fértil, la tierra de Gosén, para que se crezcan, multipliquen, y fue tanta la bendición que llegaron a ser, pues, más en número incluso que los egipcios. Sí, llegaron a multiplicarse grandemente, ¿no? Hasta el punto que los egipcios ya vieron un peligro en los hebreos, ¿no? La cantidad de hebreos puede ser que sea perjudicial para los egipcios, ¿no? Eso es después, ¿no? Pero todo eso es parte del plan de Dios. Claro, porque la promesa era: haré de ti una gran nación, tendrás una descendencia. A Abraham, él no vio el cumplimiento de esa promesa, porque Abraham solamente tuvo unos cuantos hijos, ¿no? Aunque él conoció a José Abraham conoció a Jacob y a Esaú, ¿no? Claro, podría ser, ¿no? Solamente a ellos. Claro, entonces, sin embargo, el hecho de ya tener 12 hijos ya era una ampliación. Ahora, cuando se trasladan hacia Egipto, son aproximadamente 70. Entonces ya está creciendo y se está cumpliendo. Y después pasan 4 siglos, y entonces ya es una nación grande, ¿no? 600,000 solo varones. 603,550 varones mayores de 20 años. Sí, solo varones. Solo varones. A eso habría que ver. Varones de guerra, dice el texto. Sí. Otras 600,000 mujeres y otros varones también, ¿no? Que eran menores. Entonces tenemos un número bastante grande, ¿no? Más los levitas.
y los levitas. Son más o menos 2,5 millones. Sí, entonces, todo esto tiene que ver con el cumplimiento de la promesa de Dios. Haré de ti una nación grande, ¿no? Tu descendencia será como las estrellas del cielo, ¿no? El comentario de la lección, pastor, ¿no? Por eso menciona también que solamente habrían podido multiplicarse así. Recuerden ustedes que cuando habían batallas, guerras entre pueblos en Canaán y en cualquier territorio, cuando veían que otro pueblo estaba creciendo, se aliaban entre pueblos y destruían y mataban a mujeres, niños, todos. Pero fue providencial que Dios tenga un pueblo bien grande, y que nadie les haga daño hasta, bueno, los hicieron esclavos después, pero como para que crezcan, se fortalezcan y finalmente sean un pueblo numeroso. Y crezcan al amparo del gobernador de Egipto, ¿no? Claro. Que era José. Y cuando él murió, dice, como aquel faraón se levantó y no conocía a José, pues ya vino la esclavitud. Pasó a la segunda parte de la lección, queridos amigos, tiene que ver con Jacob bendiciendo, ¿no? Es un hombre de bendición. Se tomó a pecho el que dice la Biblia que serán en ti benditas todas las naciones, tanto así que bendijo incluso al faraón. Sí, en el versículo 10, Génesis 47:10, dice, Jacob bendijo al faraón y salió de su presencia. Es decir, la Biblia nos muestra que en el lugar donde iba, Jacob estaba siendo una bendición, y justamente se cumple también aquí la promesa, ¿no? Porque Abraham, la promesa que Dios le había dado es, y serás bendición. Entonces, él viene a Egipto y entre las primeras cosas que hace es bendecir al faraón, ¿no? Y serás bendición, le dice, ¿no? Interesante. Entonces, pero Jacob no solamente bendice al faraón, sino que tiene tres elementos, dos más. Bendice a los hijos de José, a Efraín y Manasés, o Manasés y Efraín, y después bendice a todos sus hijos. ¿Qué era una bendición, pastor? Y es importante, ¿no? ¿Qué era una bendición? Bueno, la palabra bendición, el verbo bendecir, ¿no? En el español, ¿no? En el español se nos habla acerca de bendición cuando es algo bien dicho. Es un dicho que lo que quiere es el bien de la persona que recibe la bendición, ¿no? Entonces, cuando un padre estaba bendiciendo a su hijo, lo que estaba haciendo era dirigido por Dios, ¿no? Manifestar cuál sería el futuro de ese hijo y sus generaciones, ¿no? Y expresar su deseo de que sea de prosperidad, de que sea de paz, de que sea lo mejor, aun cuando la bendición también incluía ciertos rasgos de momentos difíciles, de desafíos. Por ejemplo, en el caso de algunos, que el menor servirá al mayor, ¿no es cierto? Entonces no es una bendición aparentemente esa declaración, pero sí es una manera de vislumbrar el futuro que tiene para la siguiente generación, ¿no? Ahora, es interesante que José quiere que su papá bendiga primero a su hijo mayor, ¿no? Como tiene que ser. Y él no hace, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque esos detalles que presenta la palabra de Dios son interesantes, ¿no? Porque viene José, y lo cruza están sus dos hijos allá, y él tiene el cuidado de colocar, porque José entiende que el mayor tiene que recibir la bendición mayor, el menor está aquí al otro lado, y entonces Jacob, quién sabe, dirigido por el Espíritu del Señor, ¿no? Para ver qué es lo que sucederá en el futuro. No, es que sin duda, da pastor, una bendición. Y cambiada de manos. Claro, da una bendición intercalando las manos, ¿no? Y entonces la palabra de Dios dice que José se disgustó, dice, ¿no? Y que Jacob continuó, ¿no? Digamos, con ese cruce de manos. Él dice, no, pero no, esta bendición le corresponde al menor, esta otra bendición le corresponde al mayor, estás cruzando los brazos, ¿no? Y entonces José... Y es interesante que Jacob lo vivió en carne propia, ese tipo de situación, ¿no? Porque su padre le bendijo a él no correspondiéndole, ¿no? Con la diferencia que Jacob engañó a su padre.
Jacob engañó a su padre instigado por la madre, conocemos la historia, y finalmente recibió la bendición que no correspondía. Entonces uno puede pensar así, ¿no? Si él no hubiese tratado de apresurar las promesas de Dios, si él no hubiese querido intervenir sobre aquello que Dios iba a realizar de cualquier modo, de modos extraordinarios, desconocidos para él, entonces seguramente en el momento final, cuando el padre iba a dar la bendición sobre Jacob y sobre Esaú, el Señor proveería alguna manera para que Jacob reciba la bendición del primero y Esaú reciba la bendición del segundo. En el caso de aquí está claro que Jacob sabe lo que tiene que hacer, sin duda es Dios que está dirigiéndolo, y entonces él intercala las manos. Ahora, en el tiempo de usted conoce la historia, en el tiempo del cisma que ocurrió en el año 700, ¿sí? O 1000, el cisma del pueblo de Israel, ¿no? Entre el reino del norte y el reino del sur. ¿Quién es el...? Después del reinado de Roboam, o al comienzo del reinado de Roboam, ¿no? Año 1000, ¿no? 1000 más o menos 800 años, ¿no? Muy bien. Ese año, hay dos divisiones, dos grupos, ¿no? Judá e Israel, ¿no? Judá y Benjamín y las otras 10 tribus Judá del y norte. Benjamín. Es interesante, ¿no? O sea, Un hijo de Lea y otro hijo de Raquel. es muy complicado entenderlo, ¿no? Pero aún así es parte del plan de Dios. Sí. Ahora, esa bendición, y es importante, ¿no? Porque en ese tiempo no se hace bendiciones, ¿no? No es que ya no hay un padre que dice, hijito, te bendigo. Bueno, mira, ya no se yo estila hacer, o tiempo... usted ha hecho ustedes con sus hijos. No, pero yo en un tiempo he vivido en el Brasil, y allí, por lo menos en el lugar donde estuve, no sé cómo será en las grandes ciudades, ¿no? Yo estuve en una ciudad relativamente pequeña. Una costumbre que yo vi allí es que los hijos, antes de despedirse de la mamá o del papá, le decían, papá, bendición, mamá, mi bendición, antes de despedirse, ¿no? Pero como un asunto como un cotidiano. Asunto de despedida, cotidiano, ¿no? Es diferente, pero muy lindo, porque entonces un hijo iba a salir, digamos, a trabajar, y le decía, papá, mi bendición, Benson Pai, ¿no? Benson Mai. Benson Pai. Benson Pai, Benson Mai. Y entonces venía la mamá y le decía, Dios te benzoe, meu filho. El papá, Dios te benzoe, meu filho, mi filia, Dios te benzoe. Y entonces recién se iban para el trabajo. Y ahora, ustedes en sus casas también. Qué bonito eso, ¿no? No tenemos esa costumbre. Me gustaría ver si mis hijos todavía están muy pequeños, ¿no? Para ver esa costumbre cuando salimos de Brasil. Pero claro que me gustaría, ¿no? Antes de que salgan, papá me bendice y mamá me bendice, y yo le diría con cariño, ¿no? Colocando la mano sobre la cabeza, que Dios te bendiga, hijo, ¿no? Ahora, pero claro, ¿no? Solo que en ese tiempo la bendición era mucho más digamos, ceremonial. Sí, es parte trascendental, ¿no? Sí. Porque no en vano le dijo, no, si tú quieres que te dé de comer, dame tu primogenitura, y además también ¿no? José, sabiendo que su padre está cerca de la muerte, porque le avisan que está cerca de la muerte, él lleva a sus hijos. Él lleva a sus hijos para ese momento. No se registra de otros hijos, ¿no? Los hijos de José, los dos son llevados. No, pero no se registra que los otros hijos de José, perdón, otros hijos de otros nietos, Jacob lleven a sus hijos. No. Más bien fueron... Aquí nosotros encontramos que los hijos de Jacob estuvieron, ¿no? En el capítulo 49. A Rubén le dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, porque fue el primero en nacer, ¿no? El primero en dignidad, el primero en poder, impetuoso como las aguas, ya no serás el primero. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste al subir a mi lecho. ¿Es Rubén? Es Rubén. Por eso es que él deja de ser relevante, la tribu de Rubén deja de ser relevante en la historia, ¿no? ¿Y por qué? Porque la bendición que era para él tenía que ser la bendición del primogénito. Claro. Pero la pierde porque él cometió un terrible pecado. Se acostó con una de las concubinas de su padre, con Bilha. Y entonces ahí el padre lo recuerda, ¿no? Porque dice, subiste, te envileciste al subir a mi lecho, ¿no? A mi cama. Tomaste una de las concubinas de tu padre. Malo, era, claro, entonces él... Allí, por eso que el primogénito de Jacob no recibe la bendición de la primogenitura prácticamente. Y así hace una descripción. Ahora, solo que estas bendiciones, queridos amigos y hermanos, no estaban cargadas apenas de buenos deseos, sino
que eran guiadas por el Espíritu Y además, Santo, ¿no? descripción del carácter de los Correcto, muchachos, ¿no? y que en cómo cierta ese forma carácter iba va a ir moldeando el futuro de la Claro, persona. porque definitivamente el carácter es muy trascendental en el Sí, destino de las por ejemplo, personas. pastor, sobre Simeón, los junta, ¿no? A los dos. Simeón y Leví son hermanos. Armas de maldad son sus armas. Por lo de En su Siquem, ¿no? consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron No, yo me hombres. muero si escucho una No, bendición así. tremendo, no, es No, terrible. sí. ¿no? Pero Ya lo no- que estaba haciendo era describir realmente qué iba a suceder con ellos por el carácter que tenían. El carácter finalmente determina el destino. No existe destino. O sea, cada uno construye su propio destino, pero lo construye moldeado por el carácter que tiene. Claro. Si uno tiene un carácter firme, decidido, perseverante, seguramente tendrá un destino diferente a aquel que es negligente, aquel que deja todo para atrás, aquel que no persevera en su... Entonces, el carácter de una persona finalmente determina su destino, en un sentido no determinista, ¿no? Sino en el que cada uno construye su destino, pero usando como insumo su propio carácter. Además, como padre conoce, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, sobre Judá. Judá, te alabarán tus hermanos. Y hay una situación de preeminencia, ¿no? Tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos. Victoria. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Y luego dice, cachorro del león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silo. A él se congregarán los pueblos. Este Silo muchos han identificado con el Mesías, ¿no? Aunque algunos le han colocado un nombre propio. En fin, hay diferentes interpretaciones. Pero el punto central es que Judá tendría un lugar de preeminencia. Y de Judá es que viene la tribu de linaje de Judá, Jesús. el linaje de David, ¿no? Los judíos en general son de Judá, porque los otros 10 tribus casi se pierden, y Jesús nace pues de la tribu de Judá, ¿no? Por eso es que es llamado el león de la tribu de Judá, ¿no? En el Apocalipsis. Ahora, es profecía, pastor. Bueno, tiene sin duda un aspecto que revela el carácter de los jóvenes, de los muchachos ¿Y qué en hace? ese tiempo, y él vislumbra también las consecuencias futuras de esas elecciones y de ese carácter. Es una bendición profética. Es una bendición profética, ¿no? Sobre todo el caso de Judá. Pero El no caso en de vano, Judá ¿no? No en vano. O sea, no es que se le ocurrió, sino fue guiado por el Espíritu Santo, como ciertamente, y en base a lo que ellos eran. Sí, Ahora, no habla acerca de José, sí, Y- habla de José. habla de ejemplo, los hijos de José. Sí, en el versículo 22 dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, sus vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le lanzaron flechas, lo aborrecieron sus arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Y dice, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo. Y continúa, ¿no? Es decir, es largo lo que dice sobre José. Es una bendición linda también. ahí. Solo que también son considerados sus hijos, ¿no? Los hijos de José, sí. Solamente que eso es en el capítulo anterior, ¿no? Cuando él da la bendición de la primogenitura sobre el menor, ¿no? Ahora es interesante que más adelante ya José no estará incluido dentro de las tribus, Dentro de las ¿no? tribus. Sino que más bien Efraín y José Manasés, ni ¿no? Sacar, me parece, o hay un... Sí, uno de los hijos. Sí. Entonces, lo que finalmente determina es que Efraín y Manasés serían representantes de la tribu de José. Ujú. Interesante. Muy bien, entonces vamos a ir cerrando la lección. Estamos en la tercera parte, Jacob y Canaán, Sí. para cerrar, ¿no? Y José también, claro, en lo que tiene que ver su muerte y la tierra, la muerte de José, de Jacob y de José. Hay un pedido específico, Pastor Heisen, de Jacob. Es un pedido, como decir, es su última voluntad, ¿no? Que me gustaría leerlo porque Sí, sí.
él dice lo siguiente, versículo 29, les habla a sus hijos y les dice, ¿no?, después de haberlos bendecido: voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el monte de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manré, en la tierra de Canaán, la que compró Abraham junto con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí yo también sepulté a Lea. El campo y la cueva que está en él fueron comprados a los hijos de Ed. Interesante, ¿no? ¿Por qué menciona a Lea y no menciona a Raquel? Porque aquí está. Buena pregunta. Y Raquel ha sido la esposa, digamos, amada. La esposa amada, ¿no?, del corazón de Jacob, la preferida, todo. Pero el momento de la muerte de Raquel, Raquel no fue enterrada en esta cueva. Raquel fue enterrada en otro lugar, ¿no? Quien fue enterrada en esta cueva donde estaban Abraham, donde estaban Isaac y sus esposas, es donde él quiere ser enterrado. Ahí enterró a Lea, porque Lea fue la primera esposa, ¿no? Entonces, es interesante cómo son las cosas con Dios, ¿no? Lea no fue la esposa preferida. Lea quizás sufrió mucho, ¿no? Definitivamente Lea sufrió mucho. A pesar de darle hijos a Jacob, la otra esposa siempre terminaba siendo la preferida. Y quizá la más sorprendida, cuando sea el momento del regreso de Cristo, sea Lea, porque Lea va a descansar al lado de Jacob y van a resucitar, y cuando Jacob vea al lado a su costado, a quien primero va a ver va a ser a Lea. Y por otro lado, de Lea es que nace Judá, y de Judá es que nace David, y de David es que nace el Señor Jesucristo. O sea, el linaje no viene por Raquel, sino viene por Lea. Finalmente, Dios es el que determina a quién elige y a quién no elige dentro del plan de la salvación. Quisiera hacer una pequeña aclaración. De las 12 tribus de Judá, yo mencioné que era Isaacar, ¿no? Isaacar y José, que no tenían tribu. No, eran Leví, ¿no? Leví pertenecía al santuario, entonces no se contaba dentro no se contaba, y José tampoco, y se reemplazan por los dos hijos. Efraín y Manasés. Sí. Interesante. Ahora, usted empezó esta lección con una introducción hablando de ese misionero, ¿no? David Livingstone. Y quiero cerrar con eso la lección, de cómo José, a pesar de que sabía que iban a permanecer en Gosén, y también sabía que Dios los visitará, ¿no?, y los llevará a Canaán. Cuando Jacob y su familia llegaron a Egipto, nunca pensaron que iban a permanecer tanto tiempo, ¿no? Es decir, ellos permanecieron hasta su muerte. Porque 400 años... Es 400 años. 400 años es más que todo el periodo del virreinato del Perú, ¿no? 400 años es una cantidad tremenda de tiempo. Es que ellos se quedaron para siempre. No es... Pero el propósito de Dios se iba a cumplir a pesar que las generaciones venían y cambiaban. Por lo tanto, qué importante es que cada generación le siga hablando de la promesa. Esta no es nuestra tierra. Tenemos una tierra diferente. Nuestra tierra verdadera es la tierra prometida. Y eso pasaba de generación en generación. Así también nosotros, a las siguientes generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Este no es nuestro hogar, este no es nuestro mundo. Tenemos un mundo diferente, somos ciudadanos de una patria superior, somos ciudadanos de la patria celestial. Ahora, había un significado, a la lección lo menciona, de que el cuerpo de José no fue enterrado, ¿no?, sino que fue embalsamado, algo así como una momia. Lo colocaron en un ataúd, ¿no? Dice como una allí. momia. Sí, lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Así que, así como los egipcios. O sea, nunca lo enterraron. Sí. Bueno, acá dice que lo embalsamaron y pusieron un ataúd en Egipto. Más adelante se nos dice que los huesos de José fueron llevados por el pueblo de Israel en el momento en que regresaron a Canaán. Iban cargando sus huesos, ¿no? Sí, pero son 400 años, ¿no? Imagínate. Es decir, habrían tenido que guardarlo en un lugar allí, ¿no?, en esa urna, y la promesa tenía que estar de generación en generación para que no se olvide. 400 años después, finalmente los huesos de José descansaron en Canaán. 440.
440 años, ¿no? Con toda la 470. peregrinación. Claro, porque eran 430 años en Egipto Más. y más 40 años, 470, ¿no? Casi 500 años. Después de 500 años, los huesos de José descansaron en Canaán. ¿Dónde quiere descansar sus huesos este pastor? Bueno, yo quisiera que mis huesos resuciten en la primera resurrección y que descansen solo en la presencia de Jesús, pero no solamente mis huesos, ¿no? Sino mi carne, yo mismo, mi carácter, toda mi familia. Yo quisiera los resucitar redimidos. en la resurrección especial, pastor. Ah, bueno, está bien, sí, la resurrección especial, es verdad, es verdad. No se olvide, pastor. Amigos, qué bendición realmente es terminar una lección muy linda, muy especial, ¿no? Yo creo que todo lector de la Biblia tiene un sentimiento especial cuando estudia el libro de Génesis. De paso, es un libro que tiene mucha historia, muchas lecciones, pero es importante recordar el propósito de la lección de este trimestre, ¿no? Que empezaba mostrándonos un Dios creador de lo macro, de lo universal, de lo cósmico, de lo excelso, y ahora finaliza con un pueblo pequeño, Sí. que es su pueblo amado. Sí, y que aparentemente las cosas en Génesis no terminan tan bien, ¿no? No, pues. Nos dejan como en incertidumbre, porque la idea era que tenían que regresar a Canaán, pero en Génesis no se nos muestra Canaán. Porque Génesis Solo la 12 tiene, expectativa, ¿no? Génesis 12 tiene ese tenor, ¿no? Ese de paso, el centro del libro es Génesis 12 para Sí. muchos estudiosos, ¿no? Ajá, entonces la promesa continúa y también la expectativa del pueblo continúa. Es la tierra prometida, nuestro hogar. Pasan 500 años casi y la tierra prometida seguía siendo el centro de su corazón, de su Como tiene que ser, ¿no? el centro de todo corazón adventista, de todo cristiano. Así es. Muy bien, amigos, vamos a terminar entonces este estudio con las preguntas de aplicación. Tenemos aquí dos preguntas. Pastor Rubén dice: una vez que Jacob murió, los hermanos de José temieron que ahora él se vengaría. No, estoy aquí. Sí. Sí. Y la pregunta es, ¿no? ¿Qué nos enseña esto sobre la culpa que aún albergaban? ¿Qué nos enseña de la reacción de José sobre el perdón de los culpables? Bueno, aquí nosotros vemos que José había cultivado un carácter semejante al de Cristo, ¿no? Porque él les habla al corazón. Yo creo que debemos leer el texto bíblico. En el versículo 50-19, dice allí: pero José le respondió: no temáis, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Es decir, él está diciendo: toda venganza la dejo en las manos de Dios, ¿no? Dios, yo no tengo como ser humano que ejercer ningún tipo de venganza, ¿no? Eso va a destruir mi corazón. Y entonces él dice: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, pues les habló al corazón. O sea, lo que está haciendo José es decirle: hermanos, yo les he perdonado. Todo lo que pasó anteriormente, Dios lo encaminó para el bien. Y si Dios logró hacer que de cosas malas surgiesen cosas buenas, ¿quién soy yo para poder colocarme como Dios y ejercer venganza o ejercer, digamos, dentro de un corazón resentido, ¿no? Ir contra ustedes? No. La venganza estaba en las manos del Señor, y el Señor lo que hizo fue la reconciliación. Muy bien. Dice: reflexiona sobre el hecho de que si bien Dios conoce íntimamente el futuro, aún así somos libres para decidir. ¿Cómo conciliamos estas dos ideas? ¿Dios conoce el futuro? Sí. Lo que Dios conoce no determina que una persona se vaya a perder o se vaya a salvar, ¿no? Lo que determina quién se pierde o quién se salva es nuestra decisión. Dios conoce nuestra decisión, pero el hecho de conocer nuestra decisión no significa que Él nos obliga a tener esa decisión o que estamos de alguna manera condenados a tener una decisión a favor o en contra. Somos libres,
Dios conoce qué hacemos con nuestra libertad, pero eso no determina que finalmente cuál será nuestro destino. Lo que hemos elegido siempre es la consecuencia de nuestro libre albedrío. Interesante. Muy bien, de esta manera entonces vamos a finalizar el estudio con el CREA. Muy bien, después de haber estudiado 13 lecciones de la Biblia, 13 lecciones, hoy queremos agradecer a Dios y no puede faltar nuestra invitación a que todo lo que nosotros aprendemos, todo lo que vamos estudiando y leyendo, porque ese es el propósito de la lección de escuela sabática, es que lo traduzcamos en acciones, que podamos compartir esto que vamos aprendiendo. Quisiéramos compartir un estudio acerca de la tierra nueva, ¿no? De que Dios nos ofrece una Canaán, ya no terrenal, sino una Canaán celestial, un lugar donde realmente es un hogar eterno. Ese es el objetivo de todo cristiano. Que podamos compartir un estudio, que podamos seguir hablando con nuestros semejantes. De esta manera entonces vamos a pasar a las preguntas claves. Pastor Rubén. Bien, vamos a ver las preguntas claves de esta semana, mis hermanos. Pregunta 1 dice: la lista completa de los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto nos recuerda la promesa de fecundidad que Dios le hizo a Abraham. ¿Falso o verdadero? Bueno, Abraham apenas tuvo unos pocos hijos, ¿no? Isaac solamente 2, Jacob 12, pero ya cuando llegan a Egipto eran aproximadamente 70 personas, así que la respuesta es verdadero, ¿no? La familia iba creciendo y la promesa se cumplía, que sería una nación grande. Pregunta número 2. Cuando Jacob y su familia se trasladaron a Egipto, tenían el propósito de quedarse para siempre allí, debido a que José era el gobernador. ¿Falso o verdadero? ¿Era el propósito de Israel y su familia quedarse para siempre en Egipto? Bueno, la respuesta es falso, ¿no? Ellos estaban simplemente por un tiempo para poder retornar después a la tierra prometida. Entonces, la respuesta es falso. Vamos con la pregunta número 3. La experiencia de José es un ejemplo muy claro de cómo Dios transforma las situaciones malas de la vida en bien para sus hijos. La respuesta es verdadera. Dios tiene todo el poder para transformar las situaciones más terribles, los problemas más graves, todo aquello que es de lo peor, lo puede tornar para el bien de sus hijos. Respuesta: verdadero. Pregunta número 4. Dios conoce el futuro y había dispuesto que a través de la tribu de Leví vendría el Mesías. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sería que a través de la tribu de Leví vendría el Mesías? Se ríe aquí el pastor Hayes. ¿Qué respuesta sería aquí, pastor? Falso, por favor. Falso, falso. ¿A través de qué tribu vendría entonces? A través de Judá. Judá. Muy bien, tiene 20, pastor Jesús. Gracias, pastor. 5. La esperanza de la tierra prometida, Canaán, es un símbolo de nuestra esperanza en la tierra nueva. ¿Falso o verdadero? Respuesta, mis hermanos, verdadero. Los israelitas en aquel tiempo empezaron a vivir y a soñar en la tierra prometida como su hogar definitivo. Nosotros debemos vivir y soñar siempre que la tierra prometida, la tierra nueva que Jesús está preparando, es el lugar definitivo para nosotros. Que te puedas haber sacado 20, la nota máxima de este examen, con el pastor Rubén Montero. Y te agradecemos una vez más por haberte conectado. No te olvides que este programa ya está publicado a partir del día sábado, despidiendo el sábado ya. Este programa está en el canal de YouTube para que pueda ser compartido y usado para bendición de la iglesia. No te olvides que también debes suscribirte al canal de YouTube, ¿no? Y seguir las redes sociales Adventistas UPS y activa la campanita de notificación para que estés enterado de todas las novedades que aquí en este canal se presentan, ¿no? Un avance de la iglesia. Vamos a finalizar orando y después de orar vamos a cantar del templo a la casa. Vamos a orar allí donde estamos. Gracias, pastor. De esta manera estamos cerrando un ciclo en este trimestre y el
nuevo trimestre nos esperan muchas más novedades y bendiciones. Oremos. Amado Dios, gracias por tus bendiciones, gracias por tu palabra, por habernos dado el privilegio de ver grandes lecciones a través del libro de Génesis. Señor, que cada una de ellas pueda ser llevada a la práctica, porque ese es el propósito. El propósito es que nosotros hagamos lo que aprendemos, y qué mejor de hacerlo compartiendo con nuestros semejantes. Acompáñanos, guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.